El liberalismo surge en Europa en los siglos XVII y XVIII como reacción contra el absolutismo monárquico y el control de la Iglesia. Fue impulsado por la Ilustración, defendiendo la libertad individual, el contrato social y el libre mercado. Antes de que el liberalismo se consolidara, hubo corrientes que prepararon el terreno como el humanismo renacentista del siglo XV y XVI, que puso al ser humano en el centro del pensamiento. También la Reforma Protestante en 1517, que defendió la libertad de conciencia frente a la Iglesia Católica, y la Revolución Científica del siglo XVI y XVII, con Galileo, Newton y Bacon, fomentó la razón y el método científico frente a la tradición. Se tuvieron que definir algunas características clave para la idea del liberalismo, como lo son la libertad individual como valor supremo, los derechos naturales inalienables, vida, libertad, propiedad, el contrato social, el poder político surge del consentimiento ciudadano, la igualdad jurídica, todos los individuos son iguales ante la ley, el Estado limitado, debe garantizar derechos, no intervenir excesivamente, el libre mercado y la propiedad privada como motores del progreso, y la tolerancia religiosa y libertad de expresión. Después de esto, inició la idea del liberalismo clásico, que nace como reacción al absolutismo monárquico y al poder de la Iglesia. Se dieron algunos acontecimientos clave para poder consolidar la primera idea del liberalismo, como la Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra, que limitó el poder real y estableció una monarquía parlamentaria, la independencia de Estados Unidos en 1776, que aplicó principios de Locke y Montesquieu, y la Revolución Francesa en 1789, que proclamó la libertad, igualdad y fraternidad. Algunos de los exponentes más reconocidos pueden ser Thomas Hobbes en su libro Leviatán, que habló del contrato social, pero defendía un poder fuerte para evitar el caos. John Locke, considerado el padre del liberalismo, en su libro Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, defendió los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, gobierno limitado y basado en el consentimiento de los gobernados. Montesquieu, en el Espíritu de las Leyes, formuló la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire, defensor de la libertad de expresión y de religión. Jean-Jacques Rousseau, en el Tratado Social, defendió la voluntad general y la soberanía popular. Y Adam Smith, que en su libro La riqueza de las naciones, fundó la economía liberal, defendiendo el libre mercado y la mano invisible. A partir del siglo XIX, el liberalismo se consolida como la ideología dominante en Occidente, con algunos pensadores clave como Benjamin Constant, que defendió la libertad individual frente a los abusos del poder. Joan Stuart Mill, en Sobre la libertad, defendió el principio del daño. La libertad de uno termina donde empieza la del otro, y los derechos de las minorías, y algunas distinciones clave como el liberalismo político, que dio origen a constituciones, parlamentos y sufragio, aunque estuvo limitado en un inicio. El liberalismo económico, el cual impulsó el capitalismo industrial con poca intervención estatal. Esto se dio gracias a algunos acontecimientos como las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 en Europa, que derribaron monarquías absolutistas, o la independencia en América Latina, inspiradas en el liberalismo. A partir de finales del siglo XVI y en el siglo XX, surge la idea de que el Estado debe garantizar condiciones mínimas para que la libertad sea real y no solo formal, con exponentes como John Maynard Keynes, que propuso que el Estado interviniera en la economía para evitar crisis y desempleo, o Franklin D. Roosevelt, el cual aplicó políticas liberales sociales con el New Deal en Estados Unidos tras la Gran Depresión. También nace el estado de bienestar, seguridad social, educación pública, salud y protección laboral. Aquí se derivan algunos acontecimientos muy relevantes para la historia del mundo y la ideología del liberalismo, como lo son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se cuestiona el liberalismo clásico por la necesidad de un Estado más activo, y las constituciones sociales incorporan derechos sociales junto a los individuales. A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se crea el neoliberalismo, el cual surge como reacción contra el estado de bienestar, defendiendo un retorno al mercado libre. Con pensadores como Friedrich Hayek, en su libro Camino de Servidumbre, advirtió contra el intervencionismo excesivo. Milton Friedman, en Capitalismo y Libertad, defendió la liberalización económica y la reducción del Estado. O políticos como Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, que aplicaron estas políticas. Sus principales características son la privatización de empresas estatales, reducción
reducción de impuestos y gasto público, y la globalización y libre mercado. También el liberalismo se divide dependiendo de ciertos contextos, como el político, que defiende la soberanía popular, división de poderes y constituciones que limiten el gobierno, se enfoca principalmente en la democracia representativa y el Estado de Derecho. El económico, que defiende la libre competencia, la propiedad privada y el mínimo intervencionismo del Estado, está centrado en el capitalismo y mercado autorregulado. El social, que reconoce que el Estado debe intervenir para reducir desigualdades y garantizar educación, salud y derechos sociales, enfocado principalmente en la justicia social y el estado de bienestar. Y por último, el cultural, que promueve la tolerancia, la diversidad, el pluralismo y los derechos individuales en ámbitos sociales y culturales. Promueve la igualdad de género, derechos civiles y libertad de expresión. El liberalismo, desde sus orígenes en la lucha contra el absolutismo hasta la transformación en la modernidad, ha sido una de las corrientes filosóficas más influyentes en la historia de la humanidad. Nació como una defensa de la libertad individual y de los derechos naturales, y con el paso de los siglos se convirtió en el fundamento de las democracias modernas, las constituciones y las economías de mercado. Su mayor virtud ha sido colocar al individuo en el centro de la vida social y política, promoviendo la tolerancia, la diversidad y la dignidad humana. Sin embargo, también ha mostrado tensiones. El liberalismo clásico se enfocó demasiado en la libertad económica, lo que generó desigualdades, y el neoliberalismo en ocasiones ha reducido lo social a lo económico. Por eso surgieron variantes, como el liberalismo social y cultural, que recordaron que la libertad real solo existe cuando haya igualdad de oportunidades, justicia social y respeto por la pluralidad.